El edificio Hahnemann en Liverpool, una estructura imponente y cargada de historia, fue construido en 1887 como hospital general y dispensario. Un lugar donde se practicaba la medicina alternativa, basado en las doctrinas de Samuel Hahnemann. Hoy, su pasado como hospital es solo un eco lejano, pero sus sombras persisten. Mi padre, un joven estudiante en la Universidad de Liverpool, trabajó allí durante sus años universitarios. En ese entonces, el edificio ya había sido convertido en una sede de las artes, pero sus oscuros orígenes permanecían en sus paredes. Mi padre solía ser el último en irse, encargado de cerrar las áreas vacías cuando la noche caía. Con la luz menguante, las historias sobre el edificio, antiguamente un hospital, empezaban a pesar sobre él, aunque, como escéptico, nunca les prestaba atención. Eso fue hasta la noche que todo cambió. La morgue en el sótano, con su mesa de autopsias victoriana de piedra en el centro, era un vestigio de aquellos días lúgubres. Aunque para mi padre, solo era un lugar más para realizar tareas rutinarias. A menudo bajaba allí para limpiar pinceles en un lavabo desgastado por el tiempo. El lugar, frío y silencioso, le resultaba inquietante, pero nada más. Al menos, hasta esa noche. Esa noche, después de limpiar, se dio cuenta de que había olvidado algo en los pisos superiores. Las escaleras eran interminables en su vacío, así que decidió usar el ascensor. Un simple acto, cotidiano. Pero cuando las puertas comenzaron a abrirse en su destino, el aire cambió. Fue entonces cuando lo vio. Una figura. Oscura, envolvente. Pasó frente a las puertas del ascensor, como un espectro silente que flotaba por el largo pasillo. La capa negra ondeaba con cada paso, y bajo el sombrero de copa que coronaba su cabeza, solo había sombras. Pero lo que realmente lo paralizó no fue la visión en sí, sino la brisa helada que lo siguió, como un susurro antiguo que rozaba su piel. El escalofrío que le recorrió la espalda fue instantáneo. Sintió el corazón detenerse en su pecho, la respiración atrapada en su garganta. El pasillo estaba vacío. Nada. Ni una huella, ni un sonido. La figura había desaparecido como si nunca hubiera estado allí, tragada por las sombras de aquel edificio plagado de historias olvidadas. A pesar del miedo que se cernía sobre él como una niebla densa, era su responsabilidad revisar las habitaciones y asegurarse de que todo estaba en orden. Su lógica le decía que tenía que haber alguna explicación. Quizás otro trabajador, aunque sabía que no era posible. Era el único que quedaba. Caminó por el pasillo, sintiendo cada paso más pesado, mientras abría cada puerta y revisaba cada rincón. Pero no había nada. Solo el eco de sus propios pasos, y el latido acelerado de su corazón. El incidente lo sacudió profundamente. Por más que intentaba racionalizar lo ocurrido, no podía encontrar respuestas. Aquel espectro, con su sombrero de copa y su capa, era una visión que nunca olvidaría. Aunque mi padre es un hombre de ciencia, alguien que no cree en lo sobrenatural, ese encuentro sigue siendo un misterio que aún hoy no puede explicar. Soy del tipo de persona que se asusta con facilidad, por lo que siempre estoy cautelosa, sospechosa y paranoica. Para ser honesta, vivo en un pequeño pueblo portuario donde no pasa nada fuera de lo común. Tenía alrededor de 17 años en ese momento y solía tomar un autobús para ir a la escuela. De hecho, tenía que tomar 2 autobuses, ya que la escuela estaba en otro pueblo. Solía ver muchos estudiantes universitarios mayores en el autobús, pero éramos nosotras, las colegialas, las que usualmente éramos víctimas de tocamientos y otras cosas espeluznantes que a algunos pervertidos les gustaba hacer. Siempre sostenía mi paraguas con fuerza en la mano, lista para atacar a cualquier tipo que intentara ponerse fresco conmigo. En el lugar de donde vengo, hace mucho calor o llueve mucho. Sucedió que un día estaba sentada junto a la ventana del autobús de regreso a casa, simplemente mirando el paisaje que pasaba. Alguien se sentó a mi lado mientras yo seguía mirando hacia afuera.
Me volví para ver a un hombre, muy bajo y de piel oscura, mirándome directamente a los ojos. El pánico me invadió mientras mi agarre se apretó en el paraguas. Miré hacia otro lado y fingí que estaba bien. Estaba muy sucio y parecía un poco inestable. Sacó su teléfono y reprodujo una especie de canción. No sé muy bien qué idioma era. Y la música en él era solo un piano espeluznante tocando. Nunca antes había escuchado esa canción. Él sonrió y movió la cabeza al ritmo de la música, lo cual era extraño porque no era realmente el tipo de música con la que mueves la cabeza. Mi corazón latía con fuerza. De vez en cuando me miraba y sonreía. Me sentía tonta y febril. Durante todo el viaje, la canción siguió sonando. Tenía demasiado miedo para decirle que era perturbador. Pero no sé por qué nadie más lo hizo tampoco. Tan pronto como el autobús llegó a la parada donde podía bajarme, salí corriendo de mi asiento. Por un breve momento pensé que sentí su mano en mi trasero, pero ese momento pasó y salí corriendo del autobús. Empecé a caminar hacia la parada de autobús desde donde tomaba el segundo autobús a casa y sentí que alguien me seguía. Disculpe, ¿puedo hablar con usted? Escuché su voz detrás de mí. Seguí caminando. Me resbalé una vez y me raspé la rodilla, pero me levanté y seguí caminando. Él continuó siguiéndome mientras repetía, disculpe. El segundo autobús que tomo se detuvo en la parada de autobús, y corrí hacia él. Subí y me senté en el último asiento. Miré hacia afuera, y ahí estaba él, mirándome. No lo vi después de eso, y de alguna manera me olvidé del incidente, hasta que sucedió esto. Me mudé a un hostal cuando estaba en la universidad. Esto fue 3 años después del primer incidente. Ahora mi casa estaba más lejos, y cuando tenía que visitar mi casa, cada 2 fines de semana, tenía que cambiar 3 autobuses para llegar allí. En un fin de semana así, estaba de camino a casa. En el primer autobús, estaba sentada junto a la ventana. Un hombre subió al autobús y se sentó a mi lado, aunque el autobús estaba casi vacío. Se sentó por 1 minuto aproximadamente, luego se levantó y se mudó al asiento delantero. Realmente no lo noté. Después de un viaje de 20 minutos, bajé del autobús y fui a abordar el segundo. Una vez más, este mismo hombre subió y se sentó a mi lado. Me preguntó a dónde iba el autobús, lo cual es estúpido porque cuando compramos el boleto nos dicen qué autobús tomar. No respondí. Se levantó y bajó del autobús. Un sentimiento de alivio me invadió. Unos segundos después de que el conductor encendiera el motor, volvió corriendo y se sentó en el asiento detrás de mí. Ahora estaba convencida de que me estaban siguiendo. El viaje de 40 minutos parecían horas. Tenía mucho miedo. Intenté calmarme durante el viaje. Tal vez solo estoy pensando demasiado. Tal vez es solo una coincidencia. Me calmé y pasé el resto del viaje jugando juegos en mi teléfono. Eran alrededor de las 7 cuando llegué a mi ciudad natal. Todavía me quedaba un corto viaje en autobús hasta llegar a casa. Llegué justo a tiempo para tomar el último autobús del día. Siendo mi zona, había muchas caras conocidas en el autobús. Me sentí mucho mejor ahora. Por supuesto, subió. Esta vez, me senté al lado de una anciana con la que mamá a menudo hablaba en la iglesia. Él se sentó en el asiento adyacente a nosotros. Durante todo el viaje, me miró, solo apartando la mirada si me volteaba. Sentí un momento de déjà vu, aunque no pude ubicarlo realmente. Llegó mi parada de autobús y salí corriendo del autobús. Ahora estaba oscuro y solo había unas pocas luces de la calle. Sentí pasos detrás de mí y un sonido de bip como si alguien estuviera marcando un número. Luego escuché música. El pelo de mi brazo se erizó mientras un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Reconocí la melodía. La misma música espeluznante de piano.
El mismo idioma desconocido. Luego los pasos aceleraron. Corrí, simplemente corrí hasta que vi el edificio familiar, la iglesia. Había unas pocas personas reunidas afuera, probablemente en alguna reunión de oración. Subí los escalones e intenté simplemente mezclarme entre ellos. Cuando me di la vuelta, él se había ido. Simplemente desapareció. No sabía qué hacer con esto. Consideré decirle a uno de los hombres allí que simplemente mirara alrededor. Pero como no se le veía por ninguna parte, descarté la idea. Esperé allí hasta que la gente se fue y me fui a casa con él. Han pasado 6 años desde el segundo incidente. No me he vuelto a encontrar con él. Realmente no sé si era el mismo tipo en ambas ocasiones, pero esa música era demasiado para ser una coincidencia. A veces todavía escucho esa melodía espeluznante, pero estoy segura de que está en mi cabeza. Bueno, mis abuelos y sus 5 hijos, incluyendo a mi madre, que era la mayor, se mudaron a una gran casa en los suburbios del sureste de Essex, en Inglaterra, en la década de 1980. La casa, que ahora lleva un tiempo vacía, era moderna, espaciosa y tenía un gran jardín con una pendiente bastante pronunciada. Al final del jardín, había una gran valla de concreto con un callejón que corría por detrás. A ambos lados de la casa había otras casas grandes, por lo que no se trataba de una vieja mansión espeluznante y aislada. Cuando mis abuelos estaban viendo la casa con la intención de comprarla, ambos sintieron una presencia extraña, como si alguien los estuviera observando, especialmente en el rellano del piso de arriba, pero decidieron ignorarlo ya que era muy barata y perfecta para la familia. Aparentemente, durante unas semanas todo estuvo bien y la casa era perfectamente normal. Un día, mi tío Juan estaba jugando en el jardín cuando levantó la vista y vio una figura oscura en el pasillo del piso de arriba haciéndole señas para que entrara. Según mi tío Juan, tenía la misma forma y tamaño que mi madre, que en ese momento tendría 18 años, así que asumió que era ella y corrió escaleras arriba para ver qué quería. Cuando llegó al piso superior de la casa, descubrió que no había nadie. La única persona en la casa en ese momento era mi abuela, que estaba pintando el interior de nuestro garaje. Cuando le preguntó a mi abuela si había estado arriba, ella le dijo que no. Había estado en el garaje por lo menos 1 hora y no había salido. En ese momento, mi tío era relativamente joven, quizás de 13 años. A partir de entonces, las cosas empezaron a ponerse cada vez más espeluznantes, sobre todo por la noche. Toda la familia oía el llanto de una mujer en el baño del piso de arriba, aunque estaba completamente vacío. Se oían arañazos y golpes por toda la casa y veían sombras por el rabillo del ojo. Unos meses más tarde, mi abuela decidió preguntar a los vecinos si sabían de alguna aparición en la casa o de algún suceso extraño con la gente que había vivido allí antes que ellos. En el Reino Unido no existe ninguna ley que obligue a un agente inmobiliario a decirte si alguien ha muerto en la casa o si ha ocurrido algo violento en ella. Así que Katy le contó a mi abuela la historia de la familia china que vivía allí antes que mis abuelos. Eran una familia numerosa, y Katy los conocía bien. La madre había sufrido depresión y se había cortado las venas en la bañera, acabando con su propia vida. Katy dijo que esto había destrozado a la familia y que se habían mudado rápidamente. También mencionó que en el aniversario de su muerte, la familia se reunía en el callejón detrás del jardín, rezaban algunas oraciones y lanzaban un ramo de flores por encima del muro. Mi abuela no era una persona muy espiritual ni religiosa, y no creía realmente en los fantasmas ni nada por el estilo. Pero un mes después de su conversación con Katy descubrieron un ramo de flores que habían sido lanzadas por encima de la valla de concreto hacia el jardín. Esto la asustó un poco a ella y al resto de la familia, pero no iban a mudarse de la casa de sus sueños porque una mujer se hubiera suicidado en su baño. Lo primero que mi abuelo decidió hacer después de eso fue sustituir el baño y redecorarlo por completo. Esto aumentó enormemente el nivel de actividad en la casa,
ya que empezaron a oír gritos por la noche y mi madre cuenta a menudo la historia de cómo le tiraban del pelo mientras caminaba por la casa. Mi abuelo decidió entonces no tocar nada, y desde entonces el baño ha permanecido igual hasta el día de hoy. Antes de que mi abuela falleciera, yo solía visitar la casa al menos una vez por semana, pero a menudo más, y puedo decir que definitivamente había una vibra extraña. No era nada concreto, pero la casa simplemente daba mala espina. Incluso cuando era pequeño y mucho antes de que me contaran estas historias, me negaba a subir al piso de arriba y solo usaba el baño de la planta baja, aunque había uno en el garaje. Como mi madre y sus hermanos se habían mudado y mi abuelo también había muerto muchos años antes, mi abuela se quedaba a menudo sola en la casa. Finalmente, decidió trasladar su dormitorio a la planta baja y redecoró el baño de la planta baja por completo. Aunque lo achacaba a su espalda, había algo que definitivamente no contaba. Era una mujer muy abierta y honesta, pero se callaba cuando le hacías preguntas sobre su cambio de habitación. A día de hoy creo que vio algo en el piso de arriba que la asustó tanto que no quiso volver a subir. Eso significó que durante 3 años, hasta su muerte en 2013, el piso de arriba de la casa estuvo prácticamente intacto, aparte de cuando mi madre iba a limpiar y después de la muerte de mi abuela. Mis padres y sus hermanos intentaron vender la casa, pero nadie quiso comprarla. Una pareja, aparentemente, incluso dijo que daba demasiada miedo, así que ahora permanece vacía y los únicos que quieren entrar son mi familia, tíos, tías y primos para mantenerla y conservarla hasta que alguien decida qué hacer con ella.